Bienvenidos nuevamente a su programa Camino de Salvación. Hemos estado hablando acerca de los 4 recursos humanos o los métodos que el hombre utiliza en el estado espiritual en el que se encuentra común, buscando una solución a su situación espiritual. Este tema lo terminamos, que era el tema número 4, y hoy vamos a comenzar con el tema número 5. El tema número 5. El tema número 5 es Jesús, el Cristo, mi única respuesta. Mi única respuesta. Vamos a leer en Génesis 3:15. Leemos lo que dice la palabra. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, ya en los temas anteriores que hemos venido viendo, encontramos que Dios creó todo en un principio, como dice Génesis 1:1. Dios creó los cielos y la tierra. También vimos que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y en el segundo tema vimos la caída espiritual del hombre. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre que Dios hizo a su imagen, con su aliento y con sus bendiciones? Este hombre tomó la palabra de Satanás, el cual le dijo, no morirás. Y creyó a lo que Satanás le dijo. El hombre agarró el pacto que Dios le entregó y lo desechó. Por esta causa, el hombre cayó en un estado espiritual de pecado, de separación y de muerte, de condenación eterna. Vimos que el estado espiritual en que él se encuentra lo lleva a buscar una solución, y en ese estado vimos los 6 estados del no creyente, que están atados a ser hijos de Satanás, a estar en idolatría, con problemas mentales, con problemas físicos. De paso, tienen una condenación eterna sobre sí, y no solamente sobre ellos, sino sobre su siguiente generación. Y la salida que buscan son la religión, las buenas obras, la filosofía y la idolatría. Ahora, vamos a profundizar hoy acerca de la respuesta que Dios dio inmediatamente cuando este hombre murió en Génesis 3. Es lo que acabamos de leer, Génesis 3:15. Y lo vamos a conocer, Génesis 3:15, como, vamos a colocar una flecha para acá, como el evangelio original. ¿Por qué es el evangelio original? Porque inmediatamente el hombre murió, se separó de Dios, y Dios mismo le entregó la respuesta al problema que había ocurrido. También vamos a leer lo que dice Génesis 3:21. Y lo vamos a anotar primero por acá. Génesis 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ok, aquí vamos a puntualizar que el Señor, Dios, el Padre, el Creador, al hombre y a la mujer que habían caído en muerte, en pecado, en separación, Él mismo los vistió. ¿Y con qué los vistió? ¿De qué material era su ropa o su vestimenta? Era de túnica de pieles. ¿Qué significa esto? El Señor les estaba enseñando la respuesta de Génesis 3:15, y a través de Génesis 3:21 les mostró el camino, o les mostró cómo era el método que él iba a utilizar para absolverlos del pecado original.
porque empecemos a conocer Génesis 3 como pecado original. Lo anotamos aquí para tenerlo de referencia. Después de la caída, el hombre quedó muerto. Dios entonces los viste y les recuerda o les graba Génesis 3:15, el Evangelio original. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con que Jesús, el Cristo, es mi única respuesta? La simiente de la mujer estaba refiriéndose exclusivamente al Mesías. En el Antiguo Testamento, Cristo o Jesús era el Mesías. Y en el Nuevo Testamento era Cristo. Entonces, ¿a quién se estaba refiriendo la palabra aquí? Acerca de Cristo. Vamos a leer también en Levíticos 17. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces se está refiriendo a que la sangre de estas túnicas de pieles en primer lugar, porque para que las túnicas fueran hechas, primero había que sacrificar a los animales para extraer la piel. Entonces Dios, ya al pueblo suyo levantado a través de Abraham, le da Levíticos 17:11. Es decir, que les está recordando Dios Génesis 3:15, Génesis 3:21, y todo eso tiene referencia de quién estaba hablando Dios, del Mesías y del Cristo. El Mesías porque era la promesa, y el Cristo fue cuando fue el cumplimiento, cuando Él nació y cuando creció y se manifestó e inició su ministerio. Ok, vamos a recordar algo aquí con este pasaje y es Génesis 2:17. Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, ¿qué significa el pecado original? Esto fue el pacto que Dios hizo con el hombre. Un pacto basado en ¿en qué? En sus acciones. Un pacto basado en sus acciones. ¿Por qué en sus acciones? Porque lo que el hombre que Dios creó debía respetar era esto. No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ese día iba a morir. Entonces, Génesis 2:17 fue lo que el hombre agarró y desechó. Y entró la muerte. Dios, en respuesta de lo sucedido, entregó Génesis 3:15. ¿Qué significa el Evangelio original? Estaba hablando de la promesa del Mesías. Les enseñó el camino de cómo iba a ser la obra de justificación que haría Dios mismo en este Mesías, en este Salvador prometido, como a través del derramamiento de su sangre. Ok, ahora, ¿qué nos dice Éxodo 3:18? Vamos a colocarlo por acá. Éxodo 3:18 nos dice acerca de cuando Dios llamó a su pueblo para que restauraran ¿qué? El nuevo pacto que les había dado, porque este quedó invalidado. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás, Jehová, el Dios de los Hebreos, nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Ahora, ¿por qué Jehová les decía acerca de esos sacrificios? Les estaba hablando de su pacto.
les estaba hablando de su evangelio original, que estuvieran aferrados a lo que Él les había dado para entregarle la salvación. También vamos a leer Levítico 6, versículo 12, dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. ¿Qué nos dice la palabra? En esta cita de Levíticos 6:12, que cada día ofrecían sacrificios para estar bien delante de Dios, para estar en paz con Dios. Entonces, que ellos recordaban siempre esto. Pero hay que entender también en Levítico, en el capítulo 16, vamos a leerlo, 33 al 34. Dice, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Entonces, en estas dos citas, me voy a permitir borrar. En estas dos citas de Levíticos, la primera, Levíticos 6:12, eran sacrificios, ofrendas por la paz diarios. Y Levítico 16, 33, perdón, al 34, este sacrificio era especial porque era una vez al año. Todo esto con el fin de ellos poder estar justificados o santificados delante de Dios. Y entiéndase que esto no era perfecto. En particular, los sacerdotes, o bueno, el sumo sacerdote era el encargado de ofrecerlo una vez al año, entrando vamos a decir que este es el lugar santísimo, y esta división es el velo, y aquí está el lugar santo. Entonces, los sacrificios diarios todos eran acá. Y aquí estaba el arca del pacto, estaba el propiciatorio encima del arca y se encontraban también otras cosas representantes de Cristo. Y en este lugar santo se daban los sacrificios diarios. Y aquí entraba el sumo sacerdote una vez al año para, vamos a decir, ofrecer sacrificio por el pecado de él y de todo el pueblo. Ahora, Jesús el Cristo como mi única respuesta. Vamos a buscar también en Hebreos 7:22 al 28. El libro de Hebreos nos dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora, ¿qué vemos allí? En Jesús, el Cristo. Porque Él es mi única respuesta. Porque solamente Él provino de la simiente de la mujer. Es decir, ningún hombre de la descendencia de Adán
podía vencer la autoridad que tenía Satanás sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque todos ellos nacían con una condición de pecado heredado de Génesis 3. Jesús, ¿por qué Jesús no heredó este pecado? Porque él provino exclusivamente de una mujer y las mujeres por sí solas no pueden quedar embarazadas. Entonces, ¿qué pasó? Obró el poder de Dios a través de su Espíritu Santo y Jesús fue concebido en el vientre de María. Esto nos dice que su naturaleza era diferente a la nuestra. ¿Qué también nos dice la palabra acerca de Jesús? En Éxodo 26:33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Lucas 23:45 dice la palabra, este fue el momento de la crucifixión de Jesús. Dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y que nos da a entender antes, todo ser humano que entraba no en las condiciones que Jehová les daba a ellos, porque Jehová les daba unos estatutos y unos lineamientos que seguir antes de entrar una vez al año a ofrecer el sacrificio. Y si este sacerdote, este sumo sacerdote, no cumplía con esos requisitos, él moría en este lugar. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Este velo, con su muerte, se rasgó. Ahora, todos nosotros, a través de Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, podemos entrar al lugar santísimo y ser aceptos a la presencia de Dios, porque Dios nos mira a través de Jesús. Para culminar, vamos a leer en Hebreos 9:12. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, como era antes, sino por su propia sangre entró una vez para siempre, en cambio los sumos sacerdotes era continuamente, anual, para siempre en el lugar santísimo acá, donde se encontraba Dios, habiendo obtenido eterna redención. Y vamos a leer lo que dice también el verso 15 de este mismo 9. Dice así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, ¿qué recibimos a través de Jesús? ¿Por qué Él es mi única respuesta? Porque mi condición espiritual era de morir. ¿Morir por qué? Porque nací condenada por la simiente de Adán. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Cristo entró en mi vida para darme vida, pero no solamente vida, sino que es una vida eterna. ¿Qué recibimos nosotros? Absolución, justificación. ¿Por qué nos podemos llamar santos, los hijos de Dios? Porque somos mejores que los demás. Porque no decimos groserías, porque oramos, porque ayudamos a los demás. No, somos santificados porque Jesús fue ese sacrificio eterno que entró en este lugar para siempre. Y a través de la obra de Jesús es que nosotros somos santificados, no por nuestras propias obras. Entonces vamos a dejar este tema hasta acá, ¿verdad? El tema número 5, y vamos a continuarlo en el siguiente programa. Quedamos en el tema número 5 y esta es la primera parte. Y en la segunda parte seguiremos viendo acerca de Jesús el Cristo, mi única respuesta, pero vamos a concluir de por qué Él es necesario para mi vida. Entonces, que sea este programa de bendición para su vida. Recuerden continuar en los programas anteriores para que lleven el hilo de todo el mensaje y podamos recibir gracia a través de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.